y sobre todo con esto que se generó en Encarnación. Estimo que ya estás al tanto de la noticia, el derrumbe de un edificio en altura en esa ciudad y que replantea muchas situaciones, no únicamente en esa ciudad, sino que para el resto del país también. Eh, un detalle que acababan de revelar desde los medios de comunicación de Encarnación, por ejemplo, es de que este edificio con 9 pisos de altura ya en construcción, contaba con todas las habilitaciones municipales hasta 5 pisos nomás, es decir, 4 pisos de más ya estaban construyendo. Y esto nos obliga también a formular la consulta de cómo se están dando este tipo de situaciones en la ciudad de Coronel Oviedo, con edificios en construcción, con obras en altura, con obras en envergadura y sobre todo también con la cuestión de seguridad que se debe tener, seguridad jurídica, seguridad física y todo lo que atañe a este tipo de trámites burocráticos municipales, doctora. Es así, nosotros justamente tenemos nuestra ley orgánica que establece también las verificaciones que se tiene que hacer cuando se trata de construcciones nuevas o construcciones ya existentes que se hacen algún tipo de remodelación. Es cierto, nosotros muchas veces tenemos construcciones incluso que llegamos a notificar una, dos, tres veces, ¿verdad? Porque el arquitecto o el propietario del inmueble en este caso también es irresponsable cuando que lo primero que se debería de hacer es cuando se va a hacer este tipo de obra o de construcción es presentar los planos para ser justamente aprobado por la institución municipal, sea cual sea la institución municipal, porque para eso existe una dependencia que es la dirección de obras, que cuenta con sus personales técnicos capacitados, ¿verdad? Por decirte, en nuestro caso en particular, nosotros tenemos nuestra arquitecta, que es la persona que se encarga de estudiar los planos y si está o no en condiciones, pero es una problemática que se presenta a diario, justamente también, ¿verdad? No todos son responsables en ese sentido de que cuando va a hacer una construcción ya lo primero que hace viene a presentar su plano, ¿verdad? Es muy cierto, esa es La realidad. la primera necesidad a cumplir, pero la realidad es distinta. La gente va y presenta su plano cuando la obra está por la mitad o cuando la obra ya está muy avanzada. Es así, hay que tener en cuenta que la única construcción que está exceptuada de presentar su plano de construcción es la vivienda unifamiliar, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Que son viviendas pequeñas, que es un dormitorio, una cocina, un sanitario, por ejemplo, por darte una idea, ¿verdad? Las demás construcciones ya tienen que tener su aprobación de plano por la institución municipal y como te digo, son pocas las personas que se acercan a presentar su proyecto de construcción cuando debería de ser lo primero que se haga cuando se va a empezar una construcción. Doctora, y eso implica evidentemente también, al final de cuentas, la liquidación de una tasa, de un impuesto, un tributo para el propietario de un edificio a construirse, porque lo declarado es lo que permitirá, consecuentemente, también liquidar el impuesto. Por decir, si una obra va a ser de una planta baja más un primer y segundo piso, estamos hablando de 3 niveles. Entonces se le liquida el impuesto por esos 3 niveles de obra a construir. Pero ¿qué pasa? Declaran 3 niveles, pero al final de cuentas están construyendo 5 o 6 niveles. ¿Eso cómo se hace efectivo el control del cumplimiento de esa exigencia, doctora? La tasa municipal que se paga en la institución en concepto de impuesto a la construcción justamente se basa en el cómputo de la planilla, cómputo métrico de la Sí, sí, planilla que sí, se sí. llama técnicamente, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, eh, si desde el principio, si el propietario presentó una cosa y se va y hace otra cosa, ya estamos ya luego en falta, ¿verdad? Eso Totalmente. podría acarrear a una sanción tanto para el arquitecto proyectista como para el propietario, que podría ser la suspensión de la obra, incluso sanciones más severas que podrían ir a costa del profesional arquitecto, por ejemplo, ¿verdad? Una multa también se le puede establecer al arquitecto a más de la suspensión de su obra, por ejemplo, ¿verdad? Y para eso están
los fiscalizadores justamente de la dirección de obras, quienes cuando se presenta una obra se va a ver y para la autorización final se tiene que hacer una verificación, valga la redundancia, final también. Y si una persona te presentó un plano con una planilla de cómputo métrico de un edificio de 3 pisos, sin embargo, para la verificación final vos te vas a encontrar que es 7 pisos, evidentemente no corresponde. Ujú. Entonces no podría tener su resolución de aprobación de obra final, ¿verdad? Eso por un lado, Ese es, con lo que tiene que ver con lo sí, administrativo y quizá la cuestión impositiva, pero vayamos al lado de la seguridad también, doctora. Un edificio declarado para 2, 3 niveles, asumo yo que sus cimientos, la zapata, como estaban explicando en la noticia de Encarnación, si la zapata fue preparada para 2 o 3 niveles nomás, eso es un riesgo de allí a un tiempo de derrumbe, porque no está para soportar más de esos niveles. ¿Quién garantiza también de que eso se esté cumpliendo en forma, doctora? Los fiscalizadores de la municipalidad van hasta estas obras para corroborar si esto se cumple así. A ver, se nos fue la doctora Susana Benítez. Estaba consultando y estaba diciendo, doctora, el control del cumplimiento de lo que se declara en el plano de obra es muy importante, porque evidentemente ahí es donde se generan eventualmente también los riesgos y no darse situaciones de derrumbe final también como los que se tuvo en Encarnación. Vamos a tratar de cerrar la entrevista con la doctora Susana Benítez porque es un tema que instala el llamado de atención a los municipios en nuestro país y a nuestra ciudad. Decía, doctora, ¿quién se encarga de que un edificio que declare X cantidad de pisos, más por el aspecto de la seguridad, está cumpliendo con lo que declaró? Si es de 2 o 3 niveles, es de 3 niveles, o si es de más altura, eso ya implica un riesgo de seguridad, doctora. ¿Quién fiscaliza eso durante la ejecución de una obra? la dirección de obras, Néstor. La Ujú, dirección de obras es la encargada de fiscalizar cuando se presenta un proyecto de construcción hasta su verificación final, donde se entrega justamente la aprobación del plano de construcción ya firmado por el Ejecutivo Municipal en este caso. Y eso aplica para todas las municipalidades, no solo para Coronel Oviedo. ujú. Y la Junta Municipal también tiene un rol preponderante en todo esto, doctora. Es así, ellos son contralores también de lo que hace el Ejecutivo. Si el Ejecutivo aprobó algo y llega y pasan estas cosas, es un llamado de atención también para la Junta Municipal, en este caso, que responsabilidad que recaería sobre el funcionario que aprobó ese plano sin tener las condiciones que debería de tener. Ujú. Aquí la compañera Tania tiene algunas consultas también, doctora, para vos. Y luego de la Sí. construcción y terminación de las obras, ¿quién fiscaliza tema de seguridad, doctora? Salidas de emergencia, evacuación, bocas de incendio y demás. Y justamente la dirección de obras es la encargada de la verificación del inicio del avance y de la verificación final de las obras que se encuentran en construcción. Y eso implica que tiene que tener, dependiendo de qué tipo de construcción se trate, que tiene que tener su salida de emergencia, incluso los bomberos voluntarios también tienen que constituirse en el lugar, asegurarse de que todo eso esté en condiciones y todo se tiene que presentar en un plano dibujado, firmado por un profesional arquitecto o por un ingeniero civil encargado de la obra. Todo eso se tiene que plasmar en un documento y obviamente una vez plasmado en el documento se tiene que llevar a ejecución y la verificación lo realiza en este caso en particular la dirección de obra. En ese concepto se cobran impuestos, figura en la liquidación de impuesto inmobiliario. ¿Con qué frecuencia se hacen las fiscalizaciones? El impuesto inmobiliario no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que en este caso es el impuesto a la construcción, que está plenamente establecido por la Ley Orgánica Municipal, que es la 3966/10, la Ley 620/76, que es la de régimen tributario para los municipios también, y la Ley 620, que se convierte en ordenanzas municipales, donde plenamente están establecidos los montos a pagar por cada tipo de construcción que se haga o que se presente, teniendo en cuenta la planilla de cómputo métrico presentado por el arquitecto o por el responsable de la obra.
Doctora, a lo que la compañera consultaba, y entiendo, es después de la habilitación total ya de la obra, no en el proceso de construcción. En el impuesto inmobiliario entiendo que se consigna el pago de una tasa por fiscalizaciones o algo que se le delega a los bomberos y que lo acabas Sí. de mencionar, doctora. Todo eso se contempla en el impuesto a la construcción. El Ujú, impuesto inmobiliario es como su nombre lo dice, ¿verdad? Impuesto inmobiliario, no se puede en eso recargar otro tipo ujú. de tributos o de tasas, Y además anual. de la limpieza de Ajá. la vereda y cosas así que son plenamente establecidos. Doctora, y ya que estamos hablando de edificios en altura, en Coronel Oviedo no hay muchos por decirlo. Eh, una ordenanza municipal entiendo que establece ya de que a partir de cierta cantidad de pisos, necesariamente los edificios deben contar ya con ascensores, no por una cuestión de estética ni mucho menos, sino por seguridad para rápida evacuación y demás. Tiene que contar con ascensores, tiene que tener sus salidas de emergencia, todo eso tiene que ya estar contemplado, Néstor, ¿verdad? Así Ujú. como decís, solo que en Coronel Oviedo tenemos muy pocos edificios que tengan una altura considerable, más de 3 4 pisos, ¿verdad? No, creo que no tenemos luego que sean de 10 o más pisos, por ejemplo. Exacto, exacto. Aquí, por ejemplo, nos están pasando el dato que desde Encarnación un concejal municipal habría confirmado de que el edificio contaba con un permiso para construir hasta el séptimo piso, pero que pagando una multa se le habilitó para sobrecargar más pisos, es decir, con el pago de una multa, pero entonces ya se obvian cuestiones de seguridad. No digo en el caso de Coronel Oviedo, doctora, pero es un llamado de atención, repito, todo esto que está pasando y que motiva a tener un rigor mucho más fuerte sobre lo que se vaya a dar a futuro en nuestras ciudades, porque hay una responsabilidad subsidiaria también consecuentemente ante algún hecho que se pueda dar hacia las municipalidades. Recuerdo el caso de Coabolaños, la municipalidad de Asunción tuvo que pagar también las consecuencias. Por eso es muy importante también la labor que cumple un funcionario municipal o un director, ¿verdad? Que en este caso seguramente va a adquirir algún tipo de responsabilidad, empezando por el director de obras, seguramente su fiscalizador, porque finalmente pues la resolución lo termina firmando el intendente. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los detalles que se tiene que cuidar. No se trata nada más del funcionario. Cuando vos estás haciendo tu trabajo, cuando vos estás cumpliendo una función dentro de una institución, en este caso estamos hablando de la municipalidad, por encima tuyo está el intendente y justamente vos lo que tenés que hacer es cuidar qué documento es lo que le estás haciendo firmar Así al mismo. intendente, porque para eso justamente el intendente municipal designa sus personales, ya sean de confianza o ya sean sus personales técnicos, porque por más de que el director de obra no sea un ingeniero civil o no sea un arquitecto, sí o sí tiene como su mano derecha y como su fiscalizador una persona técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que hacer su trabajo y como corresponde. Y cuando suceden este tipo de situaciones, se evidencia justamente de que no se hicieron los trabajos como se tenían que hacer. Porque si vos hiciste un proyecto para 7 pisos y de repente al propietario se le ocurre ampliar eso a 10 y no se hizo una base para soportar una estructura de 10 pisos, obviamente que con una multa no se soluciona. Absolutamente, doctora. Creo que esto instala el debate a nivel de las ciudades de nuestro país y estimo que para Coronel Oviedo también va a ser importante y sobre todo en eso último que estás diciendo, que los funcionarios al final de cuentas no terminen comprometiendo al Ejecutivo o por otro lado también que los concejales no comprometan a la comuna, porque se da mucho también que un amigo, entre comillas, está construyendo y ahí con sus planos envía para su rápida aprobación a la Junta Municipal, que no haya mayor objeción, a Poque, porque es ese amigo de edificio, una peajina, y terminan comprometiendo a toda la comuna, porque si a futuro se llegase a dar un hecho de resarcimiento, nomás por decir, que la municipalidad tenga que resarcir un hecho, poniendo el ejemplo de Encarnación, por ejemplo, ese dinero va a tener que salir de las arcas municipales. Al final de cuentas es de toda
la ciudadanía o el contribuyente de esa ciudad, y Coronel Oviedo no está exento. Muchísimas gracias por estas consideraciones, doctora, por las informaciones brindadas y muy, muy amable. Feliz jornada. Gracias, Néstor, a vos y a la compañera también que se encuentre ahí en estudio contigo. Estamos siempre a las órdenes. Muy amable, muchísimas gracias, la doctora.